Y si toda la carta a los romanos, como hemos dicho, es una constitución de la iglesia, una constitución de esta nación santa en la que vivimos, los capítulos 9, 10 y 11 son la constitución de la nación de Israel terrenal, del Israel que está aquí en la tierra, porque esos 3 capítulos hablan específicamente del Israel terrenal. Y recuerde que para poder entender las cartas paulinas tenemos que tener esto en cuenta. Pablo, cuando escribe sus cartas, va a mencionar al Israel celestial y va a mencionar al Israel físico. Y él utiliza 2 expresiones. Por ejemplo, cuando se refiere a la iglesia le llama el Israel de Dios. También le llama nación santa, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre. Todo eso está haciendo referencia a la iglesia, a esta nación santa, a este real sacerdocio, a este linaje escogido. De todas esas maneras, Pablo le llama a la iglesia. Y cuando se refiere al Israel físico, él tiene una expresión, le llama Israel según la carne. Él lo expresa de esa manera. Yo prefiero, para que se nos sea más fácil entenderlo, decir el Israel celestial y el Israel terrenal. Yo lo simplifico de esa manera. Cuando decimos el Israel celestial es la iglesia. El Israel terrenal son los judíos que están aquí en la tierra. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en 1 Corintios 10, 18. Rápido, para que usted vea cómo Pablo le llama. Mire, Pablo dice, mirad al Israel según la carne. Esa es otra expresión de Pablo, Mirad al Israel según la carne. Dice, los que comen los sacrificios no son partícipes del altar. Lo está tomando como un ejemplo para seguir hablando a los corintios. Y en Gálatas 6:16 dice, ya los que sigan esta norma, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Ahí está hablando de la iglesia. El Israel de Dios es la iglesia. Entonces la predicación expositiva hoy nos trae a Romanos 10. Y vamos a comenzar con Romanos 10:1, que lo he puesto en 3 versiones distintas para que lo podamos leer en las 3 versiones. Romanos 10:1, hoy comenzamos con este capítulo número 10. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahí está hablando de qué Israel. A ver, el físico, el Israel físico. Está hablando del Israel terrenal. En la nueva versión internacional dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Esa es la NBI. Y la textual dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por ellos es para salvación. Entonces, aquí Pablo está orando por la salvación del Israel terrenal. Él sabe que solamente un grupito muy pequeño, un pequeño remanente, son los que han recibido al Mesías, a Jesucristo, y la mayoría lo ha rechazado. Usted sabe que ese grupito son los que estaban allí en el aposento alto, todos judíos, ahí no habían gentiles. Esa era la parte de Israel terrenal que había creído en el Mesías. Eso es importante. Ahí fueron transformados en el Israel celestial. Ahí Pablo sabe que Dios ha llamado a los gentiles para que se sumen a la iglesia. Como vimos la semana pasada, dijimos que no fue para rellenar. Por eso trajimos las profecías de Oseas, las profecías de Isaías, donde Dios profetizaba que iba a sumar a los gentiles, a su pueblo, al pueblo celestial. Pero lo que estamos viendo aquí es el amor de Pablo por los judíos, por los que son parientes de carne, de sangre. Y vemos el amor de cómo él está orando por ellos. Y aquí surge la primera pregunta, si nosotros tenemos ese amor por la gente que nos rodea. Fíjese, Pablo dice, hay un momento, lo vamos a leer enseguida, que él preferiría perderse para salvar al resto de la nación de Israel terrenal. Sin embargo, dice, su oración y su clamor es para la salvación de los judíos. Y a veces nosotros tenemos parientes, tenemos conocidos, amigos que no han conocido al Señor. Y mi exhortación, mi pregunta, mi autoexaminación en esta mañana es si nosotros tenemos ese amor por las personas. Si tenemos un amor por la gente que todavía no conoce al Señor. Si no lo tenemos, hermanos, hay que orar. Hay que decirle, Señor, queremos tener un corazón que ame a las personas. Inclina nuestro corazón para amar a la gente, para sentir un peso, una carga, un dolor por aquellos que se están perdiendo. Porque eso es una muestra de nuestra frialdad espiritual.
Nosotros decimos, bueno, no me pasa nada. En realidad es el síntoma de que nuestro corazón está frío. Cuando a nosotros no nos duele que una persona se vaya a perder por toda una eternidad pudiendo venir al Señor, entonces nosotros tenemos un corazón duro, un corazón frío. Y hay que orar por nuestro corazón. Tenemos que orar para que el Señor lo ablande. Y créame que el Señor lo va a hacer. Porque de eso se trata el nuevo pacto y todo lo que estamos viendo. Recuerde la expresión que leímos en el capítulo pasado, en el capítulo 9. Lo vamos a ver ahora, Romanos 9:3. Mire lo que dice Pablo respecto de sus compatriotas. Dice, porque desearía ser yo maldito. Anatema es maldito. ¿Quién era maldito? Alguien que no está en Cristo. Desearía ser yo anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Otra vez ahí está la expresión, según la carne, los judíos terrenales. Y Pablo ahora va a describir en qué posición espiritual se encuentra Israel. Porque él va a empezar a contarnos aquí en este capítulo, en el versículo 2, cómo está Israel. Recuerde que estamos hablando del Israel terrenal. Y ya pasamos al versículo 2, Romanos 10:2. Y acá Pablo lo va a describir cómo están los judíos. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí les está haciendo una radiografía a su nación. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo, ustedes tienen celo, los judíos tienen celo, pero son celosos de Dios y de su escritura, son muy religiosos, pero eso es un celo sin conocimiento. Es un celo no conforme a ciencia. ¿Sabe qué significa eso? Es un celo sin revelación. Lo que no tenían los judíos es revelación, sino que es un conocimiento en oscuridad. Es un conocimiento únicamente intelectual que tienen los judíos hasta el día de hoy. Por eso a mí me molesta tanto que los cristianos vayan a buscar a Dios escuchando a los judíos, que han rechazado al Mesías, que están en tinieblas. Ellos tienen mucho conocimiento. Yo digo que es bueno escuchar a un judío cuando usted quiere estudiar arqueología, geografía bíblica. Para eso son fantásticos porque ellos conocen mucho. Pero si usted quiere conocer a Dios, usted no vaya a buscar un judío que no cree en el Mesías. Olvídese. Ellos no tienen conocimiento de Dios. Y fíjese lo que Pablo les está diciendo. Tienen celo, pero no conforme a ciencia. Es decir, tienen un celo religioso, pero sin revelación. En otras palabras, es un conocimiento sin luz, sin revelación y sin vida. Acuérdese lo que hablamos la semana pasada. ¿Cómo empieza el asunto? El asunto empieza cuando el Señor me alumbra con su luz. Por eso Pablo oraba así: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Cuando el Señor te alumbra, viene la revelación. La revelación es el resultado de la luz. Si usted está en un cuarto oscuro y usted prende la luz, usted se le revela qué hay en ese cuarto. Por eso la luz es lo que trae la revelación. Y cuando usted tiene revelación, eso que usted conoce se transforma en vida. Y usted puede vivir un evangelio en vida y no intelectualmente como los judíos. Por eso es tan importante entender esto que estamos diciendo ahora. Ese es el mismo celo que Pablo tenía antes. Pablo antes tenía celo y perseguía a los cristianos y los mataba. Los judíos crucificaron a Jesús por ese celo. Eran celosos religiosos. Yo todavía me acuerdo, era un muchachito recién convertido. Y teníamos no era diácono, era diablócono. Y siempre era un refunfuñón y retaba a los jóvenes. Y un día le preguntábamos, ¿y por qué se enoja tanto? Porque tengo un celo por la casa de Dios, decía. Pero claro, no tenía amor. Y él se enojaba siempre y trataba a todos sin amor. Pero ese celo era un celo sin conocimiento. Porque el verdadero celo es con conocimiento y es con amor. Entonces, ¿de qué sirve tener mucho conocimiento y no tener amor? Por eso es importante entender estos asuntos. Porque celo religioso es peligroso. Es un celo ignorante y religioso el cual tienen hoy. Mire, en los años 80 estaba de moda Michael Jackson. Todo el mundo conocía a Michael Jackson. Y si usted preguntaba a alguien, ¿usted conoce a Michael Jackson? Todos decían, sí, yo conozco a Michael Jackson. Hasta que se murió. Cuando se murió salió a la luz. Usted sabe toda la historia de abusos y de cosas oscuras que había atrás de esa persona. Pero todo el mundo creíamos que lo conocíamos. Y así nos puede pasar con Dios. O así le pasa a los judíos con Dios. Sí, yo conozco a Dios, pero no lo conocen en profundidad.
no saben cuál es la profundidad del corazón de Dios, no tienen experiencia con Dios, no tienen comunión con Dios. Entonces tienen simplemente un libro. Y usted no se puede quedar con un libro y discutir el libro y no conocer a Dios. Por eso muchas veces cuando Jesús les cambiaba alguna de las reglas, los judíos se ponían como locos, pero muchas veces se ponían a cortar espigas y lo acusaban de estar quebrando el día de descanso. Entonces, o si se les caía un burro, le dice, si se les cae un burro en un pozo, no lo van a sacar por más sábado que sea. Pero ellos eran cuadrados, no se puede hacer ningún trabajo el día sábado. Entonces no tenían idea, no tenían conocimiento bíblico, pero no tenían ciencia, no tenían revelación. Y eso es lo que no nos tiene que pasar a nosotros. Y así lamentablemente está gran parte de la cristiandad o de la gente que se llaman cristianos. Desean a Dios, leen de Dios, oran a Dios, sienten que aman a Dios, proclaman a Dios, pero son fanáticos religiosos, al igual que un musulmán, al igual que un católico o un budista, pero solamente conocen humanamente o intelectualmente a ese Dios. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque es lo que le estaba pasando al pueblo judío. Pablo los está describiendo y dice, así son los judíos. Ellos no conocen a Dios, tienen un conocimiento limitado, están todo el día con la Torá, diciéndole al mundo que tienen que cumplir la Torá, pero no conocen a Dios. Entonces, cuando usted conoce a alguien de verdad, usted sabe lo que le gusta a la persona. Yo no puedo decir que lo conozco en profundidad a Alberto si yo no sé lo que le gusta a Alberto. Sí, lo conozco como conocíamos a Michael Jackson o como conocíamos a cualquier persona de lejos. Sí, yo lo sé que es el hermano, que tiene moto, que viene, que se sienta ahí, que sirve. Pero mi pregunta es qué le gusta, qué está en su corazón. Eso es conocer a Dios. Si yo quiero saber, si yo digo que conozco a Dios, yo debo conocer qué hay en el corazón de Dios. Y aquí Pablo se va a meter en esto, porque esto es lo que ignoran los judíos. Los judíos ignoran esta realidad y ya pasamos a Romanos 10:3. ¿Qué es lo que ignoran los judíos? Dice, porque ignorando, ¿qué? La justicia de Dios. Ahí está el asunto. Llegamos a la cuestión. ¿Qué es lo que ignoraban los judíos terrenales? La justicia de Dios. Dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hemos llegado al centro del problema. Ellos ignoran la justicia de Dios. Ellos tienen la Biblia, ellos hablan de Dios, pero ellos ignoran lo que le gusta a Dios. ¿Y qué es lo que le gusta a Dios? Lo que le plació a Dios, salvar a la gente por la locura de la predicación, por la fe, regalarle la justicia, su justicia en Cristo a los hombres para que sean salvos. Esa es la justicia de Dios. Ellos no, ellos hicieron su propio sistema, ellos crearon su propio sistema y eso es lo que está pasando. Ahí está, fíjese que no alcanza con conocer la Biblia, todos los versículos no alcanza. Usted tiene que saber qué hay en el corazón de Dios y qué le gusta a Dios. Hoy tenemos que saber qué le gusta a Dios, qué es lo que espera Dios de nosotros, qué hay en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios lo resumimos rápido, que usted crea en su Hijo Jesucristo, que usted pueda recibir la justicia de Jesucristo, que es por la fe. Eso es lo que le apasiona a Dios. Él no está pensando de que usted se vista de una manera, Él no está pensando que usted celebre fiestas, Él no está pensando de que usted guarde el Sabbat religiosamente. Lo que Él está esperando es que usted crea en su Hijo Jesucristo, de que usted sea una persona que aprendió a vivir por la fe en el Hijo de Dios y en la obra de la cruz. Que usted conozca la cruz, que usted conozca la profundidad de la cruz, que sepamos qué pasó en la cruz, porque uno de los grandes problemas es que los cristianos no saben qué pasó en la cruz. Sí saben que Jesús murió. Usted pregúntele a quien quiera en este mundo si saben quién murió en la cruz, le van a decir Jesús, pero ahí se termina el conocimiento. Y aquí está el centro del problema. Y Jesús se los decía en la cara. Mírelo a Jesús hablando en Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, vino la luz. ¿Quién era la luz de los hombres? Jesucristo, el Mesías. Vino a la tierra, dice, y ellos rechazaron la luz. Vamos a Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo.
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:36, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. ¿Qué hay que hacer con la luz? Creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Fíjense, no les está diciendo, hagan esto, guarden el sábado, o pórtese bien. No está diciendo eso. Dice, crean en la luz, crean en la luz, crean al que vino, crean al que yo envié. Y ellos ignoraban esta justicia. ¿Qué habían hecho los judíos terrenales? Tenían una justicia según sus propias reglas. Usted sabe que ellos decían, no, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Usted quiere agradar a Dios, haga esto, haga lo otro, haga aquello. Era toda una cuestión de reglas. Reglas y mandamientos para cumplir. Ellos tenían un sistema. Ellos dicen, si yo hago todo esto, voy a agradar a Dios. Y en realidad se estaban equivocando. Y Pablo está diciendo, están equivocados, están en tinieblas. No es así. Eso no es lo que a Dios le gusta. Lo que a Dios le gusta es que usted le crea a lo que Él ha diseñado. Es decir, ellos se consideraban justos según su propia norma. Ellos creían que la justicia se genera en el hombre. No, porque si yo lo hago, voy a ser justo. Y se creían justos. Lo peor de todo es que se creían justos. Por eso ellos andaban vestidos de blanco, se presentaban frente a la sociedad. Encima la gente, como era ignorante también, creía que ellos eran el sumum de todo. Entonces los veían y los respetaban. Ellos se llevaban la gloria de la gente, del pueblo. Eran muy respetados los rabinos y toda esta gente que estaba allí en el templo en Jerusalén. Pero la realidad es que solo Dios es justo, y solo cuando la justicia de Dios en Cristo es imputada a los hombres, como cantamos recién, glorioso intercambio, cuando nos es dada esa justicia a los hombres, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. No es por medio de hacer nada, es por medio de la fe, es que nosotros nos volvemos justos. Usted se vuelve justo cuando cree en la obra que hizo Cristo, no cuando usted hace cosas. Las cosas que usted va a hacer van a ser el resultado de lo que usted cree. Porque tampoco estamos diciendo, no, ahora no hay que hacer nada. No, sus obras van a ser el resultado de su fe. Y ahí nos metemos en toda la discusión de Santiago, ¿no? Que la fe sin obra es muerta y todo eso. Hay que leer bien el libro allí de Santiago. Entonces, ¿qué fue el problema que tuvieron los judíos? Ellos buscan establecer su propio sistema de justicia. Se inventaron un sistema de justicia, y Dios nunca estableció un sistema de obras. Dios nunca estableció un sistema, porque algunos que mal enseñados o mal aprendidos del Evangelio dicen, no, que en el Antiguo Testamento vos te salvabas cumpliendo las obras. Eso es una aberración. Dios nunca salvó gente por obras. Dios nunca salvó, ni en el Antiguo Testamento, ni antes del pacto del Sinaí, ni nunca salvó gente porque hiciera obras que agradaran a Dios. Ellos inventaron un sistema totalmente humano y de ellos, donde el centro termina siendo el hombre, donde el que hace la obra se gana la justicia. Establecieron su propio sistema de justicia, y Pablo dice, los acusa, dice, y no se someten a la justicia de Dios. Es una rebeldía. Por eso usted dice, pero ¿por qué se los va a mandar a una perdición eterna? Porque son rebeldes. Sean los judíos o sea usted o cualquier persona que se resista a la justicia de Dios. Esto es importante entenderlo, porque usted no puede generarse su propio sistema de justicia en obras. Y fíjese que muchas veces las iglesias cristianas han caído, o podemos haber caído en ese mismo error. ¿Cómo le hablamos nosotros a los impíos, a los que no conocen a Dios? Dios te ama. Dios es bueno. Fíjese porque con tal de traer a la gente, vamos a los incrédulos y decimos, Dios te ama, vení a la iglesia. ¿Y qué le decimos a los cristianos? Y a los cristianos, ¿qué le decimos? Usted tiene que portarse bien, usted tiene que ser santo, usted tiene que cumplir esto, usted tiene que hacer esto otro. Hermano, es todo al revés. Es todo al revés. Mire, 1 Timoteo 1:8. Vamos a ver para quién es la ley. 1 Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La vamos a aplicar bien a la ley. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea, la ley no es para usted. Levanten la mano los justos aquí, los justificados. Bueno, la ley no es para usted. Fue antes, ahora no es para usted la ley. Ya se lo voy a explicar en detalle.
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quiénes? Para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los que matan a su padre, para los que matan a su madre, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea que la ley es para ir a esa gente y decirle: si no te arrepientes, te vas a una condenación eterna, porque la ley de Dios dice que Dios es santo y que vos estás en pecado. Ahí se aplica la ley. La ley no es para aplicársela a usted ni para aplicármela a mí. Por eso dice: la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley denuncia el pecado del hombre. La ley está para mostrarle al hombre que es pecador. Para eso sirve la ley. Para que yo, cuando me comparo, me aplico la ley, digo: yo no puedo vivir así. Entonces, ¿qué hay que decirle a los impíos? Que se tienen que arrepentir. No, pero eso después se lo decimos en la iglesia. Ahora, para que venga a la iglesia, le decimos que Dios los ama. No, si usted quiere predicar el evangelio, tiene que predicar como predicaban los apóstoles: arrepentíos para que vengan sobre vosotros tiempo de refrigerio. Se tenían que arrepentir de su pecado, pero nos da miedo decirle a la gente que están en pecado. Eso es porque nosotros trastocamos el sistema de Dios y no queremos, hasta cambiamos el sistema de predicación. Por eso la gente no viene a las iglesias porque usted le diga: Dios te ama. No, porque afuera lo aman las prostitutas, lo aman las mujeres, lo aman los hombres. No, usted le tiene que decir a la persona que está en pecado y que se tiene que arrepentir. Esa es la predicación del evangelio. Y si la persona no se arrepiente, se va a ir a una condenación sin Dios por toda una eternidad. Ese es el mensaje. Porque Dios condena, según la ley, a los matricidas, a los homosexuales, a los parricidas, a los mentirosos, a todos ellos. Entonces el mensaje de una iglesia tiene que predicar el arrepentimiento para que la gente se vuelva a Dios. Y no anda diciéndole al mundo: Dios te ama, Dios te ama. No, ese mensaje es para nosotros, no es para los de afuera. Para el justo, ¿cuál es para el justo? La sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Esto que estamos hablando. La sana doctrina no es para andar peleando con otras iglesias. Esta es mi doctrina, porque cada uno tiene su doctrina. ¿Cuál es la verdadera sana doctrina? La sana doctrina es que la justicia de Dios viene por la fe. Esa es la sana doctrina. Decirle a la gente o decirle a los creyentes que usted ya no tiene que hacer nada para ser justificado, solo creer. Porque el Señor Jesús ya ganó la victoria en la cruz. Y todo lo que Él obtuvo nos lo ha regalado por medio de la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar en las iglesias. Pero antes de usted sentarse en este lugar, se le tuvo que decir: arrepiéntase, porque usted está viviendo una vida de pecado. Y una vez que se sienta en las iglesias, le empezamos a hablar de la gracia que ha recibido en Cristo Jesús. ¿Cómo le vamos a llevar la gracia a los de afuera y nos vamos a volver legalistas con los de adentro? Vio que hay iglesias que si la mujer se pinta o se pone un arito, ya los disciplinan. Si usa pantalones, ya los castigan. Está la ley adentro de la iglesia. Y yo no estoy ahí que haya permisividad, no. Tenemos que ser decorosos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos. Todo eso tiene que ser con decoro. Pero hermanos, hay iglesias o partes de cierta parte de la cristiandad que se ha vuelto legalista a ultranza dentro de las iglesias. Y han hecho daño. Porque la ley termina haciendo daño si usted la aplica en el ámbito en el que no la tiene que aplicar. ¿Qué le tenemos que decir a los que ya están salvos, a los que son justos? Siempre recordar lo que hicimos la semana pasada, hacer memoria de la cruz. Acordémonos de que el Señor ya nos dijo: el justo por la fe vivirá. Ese es el mensaje para nosotros. Hermano, ¿usted cómo tiene que vivir? Por la fe. De eso nos tenemos que predicar todos los días. Que no tengamos comezón de oír en la iglesia. No, ahora estudiemos cosas del Apocalipsis. Sí, hay que estudiarlo, pero el mensaje central nuestro es el de la gracia, es el de la fe, es el de que usted tiene que recordar todos los días que el Señor Jesucristo ya le dio todas las cosas y que si usted las cree, las puede vivir en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? La santificación, por ejemplo. La santificación es resultado de la fe, no de su esfuerzo personal. Fíjese cómo se ha metido la ley: haga esto, haga lo otro, haga aquello. Pero no le enseñamos a la gente que la santificación es un fruto. Que es un fruto por creer. Que si usted cree,
automáticamente le va a salir fácil la santidad y la pureza. No va a tener que atarse con cadenas para no pecar. Eso es señal de que no entendí. Si usted dice, no, yo no puedo ni salir de mi casa porque peco. Usted necesita conocer a Cristo. Necesita conocer la sana doctrina. La sana doctrina dice que usted ya no vive, que ahora Cristo vive en usted. Y que si usted lo deja vivir a Cristo, Cristo es santo. Y para usted va a ser fácil vivir en santidad. Es fácil, diga, es fácil. Es lo más fácil que hay, solo hay que creer. Cristo ya ganó nuestra justificación y nuestra santificación. Para los creyentes, el mensaje es que usted ya no tiene obligación de usted de responder la ley, porque es Cristo el que la responde a través nuestro. Ese es el mensaje que dice Pablo, que Él nos ha librado de la ley. ¿Qué significa ser libres de la ley? Que usted no podía cumplirla y que Él la cumple por nosotros. Dígame si no es para celebrar esto. Cristo responde por nosotros. Esto es cuando usted choca ahí con el auto y el otro te dice, págame, anda al seguro. El seguro te paga. Cuando usted quiera vivir en santidad, usted no es el Señor el que vive en santidad. Él es victorioso, Él es el vencedor. Él es el poderoso en batalla. Él es el que dijo, no tendrás para pelear porque yo pelearé por vos. ¿Sabe por qué la gente sufre cosas? Los cristianos sufren cosas porque no le creen la sana doctrina del Señor y se están comportando como los judíos. No, a mí me va mal porque yo cometí muchos pecados en el pasado. Olvídese, el Señor ya tiró todos tus pecados al fondo del mar. No se acuerda de ellos. Celebre esas verdades, porque eso ensucia tu conciencia, y cuando tu conciencia está sucia, el diablo, el acusador, no te deja en paz y ahí se te empasta la cancha. Y muchos están ahí patinando en el barro porque la conciencia está sucia, porque el diablo los acusa, porque la Biblia dice que tenemos al acusador que te acusa de día y de noche. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mirar la cruz, recordar la sangre y decir al mundo espiritual y a mí mismo, esa sangre perdonó todos mis pecados, ya los perdonó, no los va a perdonar, ya los perdonó. Y no solamente que me perdonó los pecados, sino que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él y este cuerpo queda desactivado para pecar. Así que todo el engaño, sí, pero vienen unas cosas en mi cuerpo que me llevan a pecar. Y usted lo que tiene que decir, diablo mentiroso. Ahí usted se fortalece en la fe. Porque estamos flaqueando en la fe, porque nos estamos olvidando. No alcanza que usted escuchó el mensaje hace un año, 2 meses, 3 meses atrás. Usted se tiene que acordar todos los días de que en esa cruz usted tiene la victoria. Por eso es tan peligrosa la comezón de oír. Hoy las iglesias te tocan, un día hablan de la cruz, después 200 días te hablan de cualquier otra cosa. No, de esto hay que hablar todos los días. Por eso Jesús dijo, lo que ha hecho esta mujer, cada vez que se predique el evangelio, acuérdense de lo que hizo María. Acuérdense de lo que hizo, reconoció al Mesías, quebrantó su vida frente a Él y reconoció que Él era el Señor. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer todos los días. ¿Podemos sonar monotemáticos? Sí, pero jamás el verdadero mensaje va a ser aburrido. Porque tiene profundidad, porque tiene espíritu. Si usted se está aburriendo con el evangelio es porque usted necesita reavivar su corazón, o se está apagando el espíritu. Pero el mensaje de la cruz es lo más apasionante que puede haber. Pablo dijo, me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Él ya nos ha justificado, Él ya nos ha redimido, Él ya nos dio sabiduría, Él ya nos dio todo. Así que la ley, en resumen, es para el impío y la gracia para los creyentes. No podemos tener gracia con los impíos. La ley es para los impíos, la gracia para los creyentes. Cuenta la leyenda que había una cárcel en la Edad Media y el director de la cárcel dice que va a visitar varias mazmorras. Entonces va visitando a los presos y les va preguntando, ¿y usted por qué está aquí? Bueno, el primero le dice, no, es todo un error, el juez estaba en mi contra, a mí me hicieron toda una cama, por eso estoy aquí, yo no merezco estar aquí encerrado. Se va a la segunda, no, yo no merezco estar aquí, esto es injusto, me han dado demasiado tiempo, yo no tendría que estar pagando. Y así con cada uno de los que iba visitando, hasta que llega el último y le dice, ¿y usted por qué está aquí? Y el último le dice, yo en el pasado fui mala gente. Está bien, yo tengo que estar encerrado. Yo fui una persona muy peligrosa en el pasado para la sociedad. Entonces el director de la cárcel dice, por favor, sáquenlo
sáquenlo de la cárcel y déjenlo libre. No voy a hacer cosa que se contamine con los otros inocentes. Y la moraleja, ¿cuál es? Hasta que uno no reconoce por la ley que ha pecado, que merece la muerte eterna, hasta ese momento la gracia no se va a manifestar en nosotros. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer y eso explica la justicia. Hasta que usted y yo no reconocemos que no merecemos nada, no se nos deja libre. Hasta que usted no lo reconoce. Nosotros tenemos que reconocer que no podemos, que nunca vamos a llenar el nivel de Cristo, que Él lo hizo por nosotros y que Él nos regaló esa victoria. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, celebrar la victoria en Cristo Jesús. Entonces, para que la justicia de Dios venga a nosotros, tenemos que reconocer que no podemos ni hemos jamás cumplido la ley y que somos incapaces de hacerlo. Pero volvamos al Israel terrenal, volvamos otra vez al Israel de abajo. Tengo que decirles que Dios no ha terminado con el Israel terrenal, porque esta es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y si nosotros somos la iglesia, ¿y ellos quiénes son? Hay muchas preguntas y Pablo lo está hablando aquí. Lo que sí vemos en la Escritura y sobre todo en este capítulo 10 es que Dios no ha terminado con los judíos. Porque si usted lee, ojo que más adelante dice, no te ensoberbezcas, teme, porque si ellos fueron cortados, ya vamos a llegar al árbol, pero ahora vamos a ver esto que el Señor ha profetizado sobre los judíos. Entonces Dios va a hacer que un día se produzca salvación en el Israel terrenal. Un día Dios va a hacer que venga salvación al Israel físico. Y lo vamos a ver en las profecías, porque eso está profetizado desde la antigüedad. Primero Jesús. Primero fue Jesús el que habló en Mateo 23:37. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos bajo sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desolada. Porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, que va a haber un día donde Israel terrenal va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya tenemos una puntita allí, pero vamos a avanzar enseguida en algunas profecías. Una de las cosas que tenemos que saber es que Dios no está hablando individualmente, sino que está hablando de Israel como colectivo, como nación. Está tratando a Israel como nación, no como personas individuales. Y acá están las profecías que están en Zacarías. Vamos a ir a Zacarías 12:10. Esto es lo que el Señor, los profetas han profetizado de lo que va a pasar con la nación de Israel. Entonces dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Acá esta profecía dice que un día lo van a ver y van a decir, este es el que crucificamos, este es el que traspasamos. Y dice que van a llorar porque se van a dar cuenta ese día que ellos han crucificado al Mesías que por siglos han esperado. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Está hablando del Israel terrenal. Zacarías 13:2. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y le preguntarán, fíjese, encima le van a preguntar, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Porque ¿sabe quién lo crucificaron? Sus mismos conciudadanos. Zacarías 13:8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Está diciendo que 2 de 3 judíos van a morir y solo uno se salvará. Estas son las profecías para el tiempo del fin. Esto va a acontecer en la segunda venida, cuando el Señor venga por segunda vez. Y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella.
Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro, e invocarán mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Fíjese que todo eso va a pasar al final de los tiempos. Este será el tiempo de los 144.000 judíos que andarán predicando por toda la tierra de Israel. Recuerde que este es el misterio, estamos hablando de un misterio. Pablo siempre nos habla de que Israel es un misterio. Y esta es la oración de Pablo y dice, mi deseo y mi oración por Israel es para salvación. Él sabe que ya un pequeño remanente ha sido salvado transformándose en la iglesia. Los del principio, los de la iglesia primitiva, los primeros judíos que creyeron en el Señor. Pero él dice que sigue orando para que también haya salvación para los judíos de los postreros días. Hay otro remanente que menciona aquí el profeta Zacarías, que va a ser salvo en su segunda venida. Y Pablo está orando por ellos. Pablo está orando por los que se van a salvar en aquellos días. Así que todo este sufrimiento como pueblo es porque no aceptaron la justicia de Dios y establecieron la suya propia. Y Jesús dijo, ahora no me verán más hasta que yo vuelva. No me verán más. Por eso dice que el Israel terrenal está cegado. Sus ojos están cegados, sus corazones endurecidos. Él los endureció. En otra parte Pablo dice que son ramas desgajadas, que Él las cortó. Así que hasta que yo no vuelva, no me verán más como pueblo. Individualmente, muchos judíos hoy están reconociendo a Jesús el Mesías. Pero Él está hablando como pueblo. Por eso no hay que confundir cuando Pablo habla de individuos y cuando habla de Israel como nación. Entonces la pregunta que hace Pablo es, ¿dónde se revela la justicia de Dios primeramente? ¿Cómo puede ser que no la hayan visto? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Cómo puede ser que no hayan entendido la justicia? ¿Dónde se revela la justicia de Dios? Mire, esto es paradójico, pero la justicia de Dios primeramente se revela en la Torá, en la misma ley que ellos tienen en sus manos. Mire, vamos a leer Romanos 10:4, ya estamos, por lo menos hemos avanzado 4 versículos. El problema es que ellos la tienen delante de sus ojos, lo tienen en la ley y no lo pueden ver. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, sea de los gentiles o sea de los judíos. Esa palabra fin es la palabra telos. Esa palabra significa objetivo, propósito, es decir, el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo. Así que ellos tienen la ley en sus manos para que los lleve a Cristo y se están resistiendo a la ley. No es que no está en la ley, está en la ley. Y ya vamos a ver dónde está en la ley. En otras palabras, lo que la ley nos revela es cuán pecadores somos y también nos dice que la justicia es por el creer y no por el hacer. Ellos lo tienen en su ley y no lo están viendo. Y este ha sido el problema de Israel. Mire, Israel no entendió lo que pasó con su padre Abraham. Ellos hablan de Abraham, dicen somos hijos de Abraham. Su padre Abraham fue justificado por la fe y ellos se quieren justificar por la ley. Dígame si no hay paradoja más grande en la ley, en la escritura, porque eso está en Génesis. Y Génesis pertenece a la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia y la tienen todos los judíos ahí para leerla. Mire, vamos a leer algunas cositas de la ley. Jeremías 11:3. Y les dirás tú, así ha dicho Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Ahí vamos a entender por qué la maldición y por qué la bendición con la que hemos sido bendecidos todos nosotros con toda bendición espiritual. La ley dice que es maldito todo hombre que no obedeciere las palabras del pacto mosaico. O sea que si fallamos, si queremos cumplir y fallamos, hay maldición. Eso usted tiene que leer todo Deuteronomio 28, 29, 30, las consecuencias de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Si usted ha leído, ahí está todo. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo está el Israel terrenal? Bajo maldición. Porque ellos dependen de las obras de la ley. Y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso la maldición. Porque ya Dios dijo que era maldito el que no cumple toda la ley. Vamos a Deuteronomio 27, 26.
Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá a todo el pueblo, amén. Por eso también Santiago, mire lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Usted, para entrar al cielo, para usted ser salvo, para entrar al templo de Dios, que el cielo es el templo de Dios, el templo espiritual de Dios, para nosotros poder entrar y tener comunión con Dios, nosotros tenemos que ser perfectos. Nadie puede entrar con un solo pecado, ni de omisión, ni de ningún tipo de pecado. No podemos entrar con pecado a la presencia de Dios. Por eso el sumo sacerdote, si tenía pecado, moría en la presencia de Dios. Todo eso estaba para que nosotros entendamos ahora que ninguno de nosotros podría entrar a la presencia de Dios si tiene el pecado más pequeñito. Y acá te lo está diciendo. Usted puede cumplir todos los mandamientos y falla en uno, usted queda maldito. Eso es lo que te está diciendo la ley. Por eso el joven rico, que le dijo: oh, todo esto he guardado desde mi juventud, guardé esto y cumplí esto y cumplí esto y cumplí. Ahora te falta este. Agachó la cabeza y se fue. ¿Por qué? Porque nunca puedes cumplir todo. Nadie puede cumplir todos los mandamientos. Ninguna carne, ningún ser humano puede cumplir todo. Usted tiene que ser perfecto para poder entrar a la presencia de Dios, que es el cielo, para poder ser salvo. Y esa perfección, esa justicia, acuérdese, proceder recto de Dios. Ese proceder recto de Dios es dado como un regalo mediante la fe. Es un regalo. Estos no se habían cuadratizado, decían: no, hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir. Y el sistema de Dios es: tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer. ¿Qué va a elegir usted? Usted ya fue justificado si ha creído en el Señor, pero ahora, para ser santificado, para vivir en pureza y en santidad, tiene que creer, que Él ya lo hizo por nosotros. Espero que el Espíritu Santo le esté predicando en esta mañana. Por eso, cuando vinimos a Cristo, la maldición se termina. Ya no estamos más en maldición. ¿Por qué? Porque en Cristo cumplimos la ley, porque Él la cumplió por nosotros. Y en ese intercambio que cantamos recién, ese cumplimiento nos fue regalado. Eso es gracia. Ese es el regalo que todos tenemos que reconocer. Por eso le adoramos, por eso le cantamos, por eso le decimos: Señor, gracias. Eres grande, eres excelso, nos regalaste tu justicia. De eso se trata el Evangelio, hermanos. De esto de ninguna manera significa que la ley moral de Dios ahora pierde relevancia y pierde su vigencia. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y estar bajo la ley de Cristo es que se profundizó, se reveló con mayor precisión la ley. Y ahora fíjate que se mete hasta dentro de tu corazón. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué hablas? ¿Qué pensamiento cruza por nuestra cabeza? ¿Quién puede ser perfecto? Nosotros no, pero Cristo en nosotros sí. Y para eso se nos ha dado años de vida, para aprender a vivir en gracia. Porque usted y yo estamos vivos. ¿Sabe por qué estamos vivos en la tierra? Porque estamos aprendiendo a creer cada día mejor. Estamos aprendiendo a creer cada día mejor para que nuestras vidas se perfeccionen más. Cada día estamos siendo perfeccionados. ¿Y cómo nos perfeccionamos? Cada día tengo que aprender a creer mejor. Por eso nos predicamos, por eso tenemos célula, por eso hablamos, por eso nos conectamos. ¿Para qué? Para que el Evangelio se revele. Para eso tomamos la mesa del Señor, para hacer memoria de que Él ya nos dio y nos imputó su justicia. Aquí está el secreto de la vida. Esto es conocer a Dios. Necesitamos creer y dejar que Cristo sea en nosotros quien cumpla las demandas de la ley. Por eso fuimos libres de la ley. Ser librados de la ley ya no lo tienes que hacer tú, lo voy a hacer yo, dice el Señor, a través tuyo. ¿Cómo? Como fruto. Porque el que está conectado y cree al Señor da un fruto. ¿Cuántos saben que el fruto es fruto? Si usted está embarazada, va a dar el fruto, ¿no? Por más que se resista, va a dar el fruto. Si usted está creyendo, va a ser santo, se va a dar, porque es un fruto. Por eso, por torpe que seas, vas a poder caminar en mis caminos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque va a ser fruto. Va a salir, te va a salir fácil. Vas a querer pensar bien y vas a pensar bien. Vas a querer ser bueno y vas a ser bueno con la gente. Vas a querer dejar de enojarte y te vas a dejar de enojar. ¿Sabes por qué? No es porque vos quisiste, es porque el fruto es amor, es paciencia, es benignidad, es fe.
es amor. Todo se da como por fruto. Mire, yo sé que no entendemos todo el mensaje todavía. Por eso lo vamos a tener que predicar hasta que estemos el último día sobre esta tierra. Este es el mensaje de la cruz. Este es el mensaje que hay que predicar cada día. Cristo en nosotros vive para cumplir en mí lo que yo humanamente no puedo vivir. Esto es lo que rechazaron los judíos. Por eso recordamos Colosenses 1:29. Dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ese es el misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora entiendo por qué Pablo decía, perdonen que siempre les diga lo mismo, dice, pero para ustedes seguro, para mí no es molesto. Y tenemos que decir siempre lo mismo. Porque perfeccionarse es caminar en la pureza, en la santidad y en el cumplimiento de las demandas del Señor, pero solo a través de Cristo y por la fe. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es su fuerza. Necesitamos que nuestra humanidad sea humillada en esta mañana. Todos los días, pero esta mañana humille su humanidad. Usted no puede. Por eso la humanidad, lo humano tiene que ser crucificado, porque lo humano rechaza a Dios. Así que esa lucha que a veces tenemos, de que otra vez congregarse, hay que orar, eso es lo humano. Y el Señor Jesús nos dijo, crucifiquen eso, porque eso les va a hacer la vida imposible. Cada vez que yo no tengo ganas y rechazo las cosas de Dios, ese es Walter, lo humano, lo terrenal. Ahora, fíjense lo que dice la Torá, Génesis 15:4. Esto lo tienen los judíos ahí escrito. Génesis 15:4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Acuérdense la famosa promesa en Génesis 15. Y lo llevó afuera y le dijo a Abraham, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En ese momento, Abraham fue justificado. Lo tienen los judíos escrito en Génesis y lo rechazan. Pero volvamos a Romanos 10:5. Y aquí entramos en la parte que es compleja de traducir por cómo escribía Pablo, pero lo vamos a sacar adelante en esta mañana. Romanos 10:5. Y aquí Pablo pone los dos contrastes. Dice, porque la justicia que es por la ley, que es la que tienen los judíos, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y hoy no tenemos tiempo, por ahí no es por ellas, es en ellas. Y ya después vamos a ir al interlineal hebreo-español, porque cambia mucho el significado de ese en. No es vivirá por ellas, vivirá en ellas. Pero lo vamos a ver en otro momento, tal vez en las células. Y Romanos 16 dice, pero la justicia que es por la fe, está haciendo el contrapunto, los dos tipos de justicia, la que se inventaron los judíos y la otra, que es la que tenemos nosotros, la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Este es uno de los pasajes más complejos porque cuesta darle el entendimiento, pero creo que lo vamos a poder sacar en esta mañana. Yo he consultado muchísimos hombres y teólogos de Dios a ver qué opinan sobre este punto. Y yo he llegado a una conclusión que es la que tiene la mayoría. Voy a tratar de decirlo en nuestras palabras para entenderlo. Por eso es bueno a veces leer, por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo. Veo que hay cosas, expresiones que son difíciles de entender, pero cuando usted las lee en lenguaje sencillo se pueden entender mejor. Entonces, la justicia que es por la ley te dice que tienes que hacer, que tienes que cumplir todos los mandamientos para poder ser justificado, pero sabemos que nadie puede hacer eso. Y Moisés profetiza. Mire, después usted en su casa lea, por favor, Deuteronomio 30, porque lo que está profetizando Moisés es que el pueblo no va a poder cumplir la ley y va a ser desterrado, iba a ser repartido por las naciones de la tierra. Es tremendo. Lo está profetizando Moisés en Deuteronomio 30. Y ellos no lo ven. Fíjese lo que es tener conocimiento, pero no conforme a ciencia, que es lo que Pablo está acusando a los judíos. Ellos tienen conocimiento, pero no conforme a revelación. Tienen solamente conocimiento intelectual. Y después, porque Pablo está trayendo lo que escribió Moisés.
Pero la justicia que es por la fe dice, no necesitas ir al cielo o no necesitas bajar al abismo porque esa obra ya la hizo Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo allí en Romanos. Esa es la traducción en un lenguaje que podamos entender. No necesitas ir al cielo, no necesitas bajar al abismo, porque esa obra ya la hizo Cristo. En otras palabras, si alguien pudiese entrar al cielo cumpliendo la ley, entonces en vano murió el Mesías. Eso es lo que Pablo está transmitiendo aquí en Romanos 15, 16, 17. ¿Quién fue el que abrió el camino nuevo y vivo delante del Padre? Hebreos 10:20, no lo tengo, pero léalo en su casa, anótelo y lea, eso está en Hebreos 10:20. Dice que Él murió, Él fue llevado al abismo, Él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y abrió un camino nuevo y vivo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No necesitas tú ir al infierno, no necesitas ir tú al cielo, no necesitas tú abrir el camino, porque eso ya lo hizo Cristo. Si usted pudiera salvarse cumpliendo la ley, entonces por demás murió Cristo. Eso es la traducción que aquí Pablo está tratando de decirnos. Él cumplió la ley y murió y resucitó y ascendió para que usted y yo podamos ser salvos por la fe. Él lo hizo por nosotros. Y eso está en el ser humano. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que dice, no, yo voy a ir a la difunta Correa, porque si yo le llevo el vestido de novia, algo me va a cumplir? Otros se van al Santo de la Quebrada, ya, se iban a San Luis a llevar no sé qué, una ofrendita, ¿para qué? Para que le respondiera. Y tenemos esa mentalidad de que si nosotros hacemos algo, Dios me va a responder. Ese es el pensamiento que tienen los judíos. Tanto Pablo como Moisés te están diciendo que esto es más fácil de lo que te imaginas, que usted solamente tiene que creer y que esto es por la fe. Mire, acá tengo la profecía de Moisés en Deuteronomio 36, la vamos a leer. Porque hasta Moisés les está diciendo que ellos tienen que nacer de nuevo. ¿Dónde está? Porque siempre nos preguntamos, ¿cómo le predicamos a alguien con el Antiguo Testamento? Con esto, fíjese lo que dice Moisés, Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Ahí está la profecía de Moisés. Pasa que eso está oculto. Está oculto para los judíos, estaba oculto hasta para algunos de nosotros, pero ahí está. Porque la circuncisión del corazón, que después se termina, ya lo vamos a leer enseguida, que se termina revelando aquí en nuestros días, la circuncisión es el nuevo nacimiento, Él circuncida nuestro corazón, está profetizado. Nadie puede cumplir los mandamientos de Dios si no es circuncidado en su corazón. Porque cuando eres circuncidado en tu corazón, eres circuncidado según Cristo, en la circuncisión de Cristo. Y Pablo sigue dándonos la fórmula de la justificación. Romanos 18. ¿Más qué dice? O sea, no tienes que ir al cielo, no tienes que ir al abismo. ¿Más qué dice? ¿Qué dice qué? La Torá. Porque eso lo escribió Moisés. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. En otras palabras, estamos diciendo, este es el mensaje de fe. No, esta es la palabra de fe, no es esta confesión de fe, no es la oración del pecador. No estamos hablando de eso. Es el mensaje del Evangelio. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que estamos proclamando en esta mañana. La justicia de Dios por la fe es lo que proclamamos cada día. Romanos 19. Y dice, ¿cuál es la palabra que estamos predicando? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Pero tiene mucho más profundidad. No es la confesión de las grandes campañas evangelísticas. Porque ¿de qué sirve hacer una confesión si yo no he creído en mi interior? Claro que mucha gente se salvó en las campañas evangelísticas, pero se salvaron y confesaron porque primero habían creído. El error está en que nosotros a la gente le hagamos decir una oración de fe y no ha creído en su interior. Entonces, ¿cuántas veces trabajamos en las campañas, tomamos notas, después lo íbamos a visitar y nos sacaban a los tiros de las casas? Claro, porque no habían creído.
Y sigue Pablo diciendo, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura lo dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, no es una oración así obligada por alguien, es invocar el nombre del Señor. Si alguien en esta mañana invoca el nombre del Señor, si alguien que esté en este lugar que todavía no haya nacido de nuevo y le dice, Señor, yo creo en esa gracia, yo creo que esto es por fe, solamente decido creer que tú ya cumpliste por mí en la cruz todas mis demandas, entonces esa persona, si invoca al Señor, si confiesa que eso es una realidad y lo cree en su corazón, entonces se transforma en un salvo. Aquí Pablo te está diciendo cómo ser salvo. Es creyendo y confesando. ¿Creyendo en qué? Creyendo en el Evangelio, en la palabra de la cruz. Por eso tenemos que hablar de todas estas profundidades, porque si no le explicamos a la gente, usted salga a la calle y dice, ¿usted cree en Jesús? Sí. ¿Y qué tiene que creer en Jesús? Todo el mundo cree en Jesús. Vaya a la cárcel, todos creen en Jesús. Vaya, y usted le pregunta, ¿usted cree que murió en la cruz? Le van a decir que sí. Pero eso no alcanza para ser salvo. Lo que tiene que entender la gente que quiere ser salva es que Él perdonó todos nuestros pecados y que Él nos regaló su justicia, y si nosotros creemos en Él, automáticamente viene la salvación a mi vida y como resultado nuestra boca comienza a proclamar eso que ya pasó en nuestro interior. Entonces una vez que lo crees, lo confiesas. Una vez que lo crees, lo proclamas. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso si un cristiano que se dice cristiano y de lo menos que habla es de la cruz, hermano, eso es lo que hay en el corazón. Nada revela más de un cristiano que lo que habla su boca. Entonces primero hay que creer y luego hay que proclamar. Usted tiene que proclamar todos los días, porque si es verdad que usted cree, usted confiesa. Y sabe, a mí me pasa todos los días. Hay momentos donde me empiezo a olvidar de algo, le digo, Señor, mi viejo hombre ya fue crucificado con vos juntamente en la cruz. Así que este cuerpo de ninguna manera va a ir a pecar. Y ahí empiezo yo a proclamar. Y eso lo digo en voz alta. Me lo digo yo, se lo diré al mundo espiritual. Quiere escuchar quien escuche. Yo me lo digo a mí mismo. Yo necesito recordarlo cada tanto. Cuando veo que se empieza a debilitar mi cuerpo, cuando veo que se empieza a debilitar mi alma, cuando mis pensamientos se empiezan a llenar de las cosas de este mundo, yo empiezo a proclamar la palabra. Tenemos que proclamar, proclamemos voz en cuello el Evangelio. Eso es fortaleza para nuestras almas, para nuestra vida. Entonces, mi hermano, Deuteronomio 30, que después yo les recomiendo que usted lo pueda leer en su casa. Y es más, lea desde el 28, 29 y 30, desde el 27. Lea todo eso porque allí está todo eso. Y donde Moisés dice que el pueblo no va a obedecer, está profetizando Moisés que ellos van a ser dispersados por todas las naciones. Mire, ya lo está diciendo en Génesis. Pero después dice que les va a circuncidar el corazón para que obedezcan sus mandamientos. Y eso se cumple en Cristo cuando nosotros creemos. Colosenses 2:11. Mire, esto ya nos pasó a nosotros los que hemos creído. Mire, Colosenses 2:11. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Levanten la mano, los circuncidados. Los judíos se circuncidan en la carne, nosotros hemos sido circuncidados en el espíritu, en el corazón. ¿Y para qué fuiste circuncidado? Para que puedas obedecer los mandamientos del Señor en Cristo Jesús. Colosenses 2:16, por tanto nadie lo juzgue, fíjese. Ahí te está diciendo, como ya fuiste circuncidado, nadie te puede juzgar de los mandamientos y de la ley. Pero seguidito te lo dice. Por tanto, nadie te juzgue en comida, en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dígame si no es perfecto. Estaba escondido en Génesis, los judíos no lo vieron. Los judíos lo tenían allí, no lo leían y no lo pueden ver. Dice, y cuando se conviertan a Cristo, el velo les será quitado. Pero nunca podrán decir que allí no estuvo. Y ahí ya nos metemos en todas las doctrinas de la gracia que hemos aprendido, cosa que haríamos también bien en refrescar de por qué esto es un misterio,
porque esto es un propósito eterno de Dios, porque Dios escogió un remanente al principio, porque le dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, ya ninguno de ustedes me verá hasta que yo vuelva y ustedes digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en esa segunda venida, antes de que el Señor se manifieste en la tierra y ponga sus pies en Jerusalén, dice que 1 de cada 3 judíos va a ser otro remanente que el Señor va a salvar en esos días. Y los va a traer, y dice, y los va a santificar y los va a purificar. Por eso dijimos, y dice Pablo, que Dios todavía no ha terminado con el Israel terrenal. Y me adelanto lo que vamos a ver en los próximos capítulos. Dice: no sean soberbios ustedes que han sido justificados. No anden hablando mal de aquellos otros que están enceguecidos, son enemigos en cuanto al evangelio, pero en cuanto al propósito, el Señor les ha endurecido el corazón. ¿Para qué? Para que tú seas salvo, que eres gentil. Oh, cuán insondables son tus caminos, Señor. ¿Quién puede conocer todos los detalles? Ninguno de los predicadores de esta tierra podremos conocer el porqué, y le dirá al Señor: ¿por qué lo hiciste así? Pero ¿sabe qué? Lo único que tenemos que hacer es aceptar el mensaje del evangelio, darle gloria al Señor y pedir que tenga misericordia por aquellos que todavía no le conocen. Así que yo llamo a la iglesia que a partir de ahora clamemos específicamente por familiares, amigos y conocidos que todavía no conocen al Señor. Pidámosle al Señor que ponga en nuestro corazón el dolor y la compasión por aquellos que todavía no han recibido la justicia divina, la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Y si nosotros oramos, el Señor va a inclinar nuestros corazones y vamos a llorar y vamos a clamar, al punto que Pablo dijo: yo hubiera preferido ser anatema por la salvación de aquellos que son mis parientes según la carne. Hermanos, de eso se trata el evangelio. Si usted está viendo que tiene su corazón un poquito duro, o está enfriado, o el espíritu se ha apagado de alguna manera, si usted ya no le atraen las cosas de Dios, si usted no ora por la salvación de nadie, hermano, póngase de pie, vamos a orar en esta mañana.